Dice la Escritura: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esto dice el salmista, dando a entender el sentir de la persona que vive confiada completamente en Dios, pero porque busca sin cesar continuamente la voluntad de Dios en su vida y porque vive completamente entregado al Señor. Este tiene la paz que el Señor prometió. La paz que el Señor prometió, que es diferente a la paz que el mundo da, de la cual dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. De modo que hay una paz que el Señor da, pero hay una paz que es distinta. Sí, y esa paz la da el mundo. Esa paz la da el mundo para lo que es temporal, para lo que es de la carne, para lo que es del cuerpo. Eso es una paz falsa. Esa no es la paz del alma, sino que esa es la paz que buscan los hombres, la paz del cuerpo, o sea, la paz de comer lo que bien les place, la paz de vivir como bien les place, la paz de cumplir todos sus deseos, la paz de vivir en la manera en que ellos quieren y de cumplir todos sus sueños y de sus buenos descansos y de sus buenos disfrutes, deleites y regocijo. Esta paz es para el cuerpo, pero la paz del alma solo la puede dar Dios, y el que busca la voluntad de Dios se niega a esa paz falsa y a esa paz temporal para buscar los de Dios, porque busca hacer la voluntad de Dios negándose a la suya propia, negándose a sus propios deseos y negándose a sus propios sueños, y así entonces encuentra esta verdadera paz, la cual solamente se puede hallar traspasando el deseo, traspasando y negándose al deseo del cuerpo y a la voluntad propia del hombre, como decía también el salmista cuando decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. O sea que luego de hacer la voluntad del Señor, luego de negarse a todos esos deseos y a su propia voluntad, luego de buscarlo, renunciando a todo aquello que proviene del corazón y renunciando a todo aquello que proviene de la carne y que proviene del mundo, para poder encontrar la verdadera paz del cielo, entonces expresaba una oración de agradecimiento, una oración de paz, una oración de contentamiento que decía: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. O sea, este es el estado del alma, este es el sentir del alma, porque esto lo recibe el alma, y con eso el alma se va para la eternidad, y entonces en la eternidad tendrá todos los verdaderos gozos, todos los verdaderos disfrutes y la verdadera paz y felicidad que el alma va a recibir por haber hecho la voluntad de Dios, porque en el cuerpo se negó a todo lo temporal, todo aquello que lleva al hombre a ejercer el pecado, todo lo temporal, todo lo terrenal, todo lo carnal, todo lo mundanal, que insta al hombre continuamente a pecar contra Dios, y que el hombre se justifica siempre por sus vanos deseos, pero que vive continuamente en pecado delante de Dios. Así cuando el salmista dice que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, está hablando de un descanso espiritual, no está hablando de un dormir en la cama física, y no está hablando de un descanso del cuerpo, sino que está hablando de un descansar en las obras. Así como el Señor decía que no tenía dónde recostar su cabeza, porque esto no habla de un recostar físico, aunque físicamente era así, pero habla de algo más espiritual. Cuando el Señor recuesta su cabeza es cuando alguien lo puede escuchar, y él puede descansar en esa persona que lo escuche, y él puede descansar en esa persona que le obedece, no solo que lo escucha, sino que le obedece, y él puede descansar en las obras que hace esa persona, porque son ordenadas por Dios. Así también el hombre. Así entonces, cuando dice en paz me acostaré y asimismo dormiré, es que estaré tranquilo en las obras que Dios me mande a hacer, y estaré tranquilo en lo que Él me dé, y estaré tranquilo aún en lo que Él no me dé, y aún en lo que me quite. Y eso es descansar en paz, porque se está tranquilo aunque se tenga carencias en la tierra, aunque se tenga debilidades, aunque se tengan dificultades y se pasen por dificultades y se pasen por diferentes vicisitudes y por diferentes
momentos molestos, aunque se pase por tribulaciones en la tierra, y aunque se pase por escasez, por soledad, por vituperio y por todo tipo de tribulación, se está en paz cuando verdaderamente se ha buscado al Señor y cuando verdaderamente se ha entregado el cuerpo, no al deleite temporal, no al ocio, no a lo de la carne, no a lo del mundo, sino que se ha entregado el cuerpo para servir a Dios, pero buscando siempre su voluntad. Y en ese servicio, entonces el alma haya el verdadero regocijo y el alma haya la verdadera paz. Así cuando el Señor habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, el Señor habla que cuando duermen, ellas cabecean, y cuando ellas duermen, entonces viene el esposo. ¿Pero por qué? ¿De qué dormir habla? No se trata de un dormir de no orar, aunque eso es insensatez. No se trata de un dormir de no leer la palabra de Dios, sino que se trata de un dormir espiritual, o sea, descansar en sus propias obras. El descanso en sus propias obras es un dormir espiritual, y así también el descanso en las obras de Dios es un descansar espiritual, pero el cuerpo es el que las va ejecutando, el cuerpo es el que se va fatigando, el cuerpo es el que se va cansando, como dice que aunque esta nuestra morada, este tabernáculo, nuestra morada terrestre se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que mientras el cuerpo se va desgastando para buscar a Dios, para vivir continuamente en su presencia, para hacer su voluntad en todo lo que Él mande, el hombre interior se va renovando, y ese hombre interior va recibiendo paz y va recibiendo descanso. Este es el que descansa en las obras de Dios, y por eso cuando el que busca a Dios está confiado en que verdaderamente Dios le habla, en que verdaderamente Dios se le manifiesta, y en todo lo que el Señor ordena, no debe de en ninguna manera dudar, sino que está tranquilo, aunque no vengan cosas que él de pronto pensaba que deberían de venir, aunque no tenga cosas que él pensaba de pronto que debería de tener, y no se debe de turbar, aunque de pronto atraviese por momentos que él no entendía. ¿Por qué? Porque Dios hace su perfecta voluntad en su vida, pero el que no, siempre tiene turbación. ¿Por qué? Porque las obras de Dios no son completas en él, porque no ha entregado todo para hacer la obra de Dios, y siempre tiene turbación, y aún haciendo las obras de Dios, pero que no son ordenadas por Dios, siempre tiene turbación, porque cuando entonces falta algo para la obra, viene y se turba, y viene y trata de hacer todo tipo de invento, y todo tipo de artimañas, y todo tipo de estrategia para buscar lo que falta, afanándose neciamente, se pone a vender una u otra cosa, se pone a fatigarse en trabajos que Dios no le ha mandado para buscarlo de supuestamente la obra de Dios. Pero si aquello verdaderamente es de Dios, no necesita estos esfuerzos del hombre. Si aquello verdaderamente es de Dios, Dios dará lo que es de él, porque la obra es de él, no del hombre en este caso. Porque si la obra no fuera de él, entonces el hombre tendría que afanarse, y por eso se afana, porque no confía en que la obra es de Dios. Y ciertamente la gran mayoría no son del Señor, porque no se ha entregado la voluntad a Dios. Pero si la obra es del Señor, Él se encarga de mantener lo que es de Él, Él se encarga de proveer para lo que es de Él, sin que el hombre tenga que afanarse a salir desenfrenadamente, a ponerse a trabajar afanadamente, o a ponerse a vender afanadamente, o a poner a los miembros de la obra a hacer obras que Dios no les ha mandado, como ventas, trabajos forzosos y todo tipo de cosas que Dios no les ha mandado, porque ese es el trabajo del propio hombre, que no descansa en la voluntad de Dios. Eso no es descansar en la voluntad de Dios, sino que eso es turbación. De igual modo, en la vida personal, cuando la persona se afana por adquirir algo que él se ha propuesto adquirir, por cumplir una meta semanal, mensual, de ir a un sitio, de adquirir ciertas cosas materiales que se propuso, por lo que él dice de pronto que necesita, y cuando no las obtiene, y cuando de pronto está rezagado en la obtención de aquello según como se lo planificó, entonces se afana, entonces se esfuerza, entonces se preocupa. Pero esta no es la paz del Señor, porque cuando aquello verdaderamente es del Señor, a la persona no le debe de preocupar si le faltará o no le faltará. A la persona no le debe de preocupar si de pronto no vendrá aquello que piensa que debe de venir, porque sabe que si no viene, y como es de Dios, Dios no lo envió, y sabe que si no viene es de grande bendición que no venga, y si viene es de grande bendición porque se lo entregó al Señor.
Señor, y porque lo que es del Señor, Él lo provee. Así el Señor le dio la vida a cada persona y Él se encarga de proveerle a cada persona lo que necesita, porque Él es el que dio, Él fue el que dio la vida, y como Él dio la vida, Él es el que mantiene la vida del hombre. Hablando de la vida física, eso es lo que dice el Señor, que miran las aves del cielo, que no ciegan, ni siembran, ni recogen en granero, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice, y no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe. O sea, Dios dio la vida a las aves del cielo. Él se encarga de darle el alimento. Así, el hombre, que es de mucho más valor en cantidad incontable e infinita, que es la misma imagen de Dios, que es el que tiene el alma que va a la eternidad para habitar con Dios eternamente, fue hecho por Dios, su cuerpo y su vida, y Dios se encarga de mantener aquello. Ahora bien, la vida espiritual, cuando el hombre se la entrega completamente al Señor, él debe de estar confiado en que Dios se encargará de proveer para aquella vida espiritual lo necesario, y a donde Dios no quiera que él vaya, entonces Dios le cerrará el camino, Dios le bloqueará el camino y Dios no le permitirá ir a ese lugar, porque aquello sería de desastre para su vida. Pero cuando el hombre se afana, cuando el hombre se aferra a algo y cuando el hombre busca forzadamente conquistar aquello, entonces él no está descansando en lo que Dios ha determinado para él, sino que su descanso está en su propia conquista, está en su propio sueño, está en su propio propósito. Allí está su descanso, pero sin embargo, el descanso verdadero es el descanso en el Señor. Estos son los dos tipos de paz: la paz que es del Señor y la paz que es del mundo. Para buscar la paz del mundo, para buscar la paz del cuerpo, los hombres se esfuerzan y los hombres le pasan por encima la voluntad de Dios. Hombres, llámese cristiano o no cristiano, hombres naturales, hombres que no entregan todo su tiempo, toda su vida, todos sus deseos temporales para el cuerpo, todos sus deseos carnales, todos sus deseos mundanales, para vivir continuamente en la presencia del Señor, conociéndolo, rogándole por su misericordia y por su perfecta voluntad. Y cuando esto es así, los hombres se afanan por adquirir una paz, la que da el mundo, una paz temporal, la que el mismo hombre se da, la que es para la vida del cuerpo, la que es para la vida en la tierra, no la que es para la vida eterna. Pero cuando el hombre verdaderamente busca al Señor, su paz viene del cielo, ya no viene de la tierra, ya no viene de sus sueños, ya no viene de la conquista de sus sueños, ya no viene de la adquisición de todo aquello que se propuso, sino que viene de adquirir todo aquello que Dios determinó para él y de no adquirir nada de aquello que Dios determinó para él. Así las personas entran en temores y en miedos por causa de sus propios sueños, por causa de sus propios gustos, por conquistar lo que desean. Este es el miedo que habla de la falta de amor, porque donde hay amor, donde hay el amor perfeccionado de Dios, no hay miedo, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Pero donde hay temor, no está ese amor perfeccionado, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor lleva en sí castigo. Pero donde está el perfecto amor de Dios, o sea, la perfecta voluntad de Dios, el hombre buscando continuamente y sin cesar la perfecta voluntad de Dios en su vida, le demuestra a Dios su verdadero amor. Y allí Dios entonces perfecciona ese amor por Dios en el corazón de aquel. Y ese perfecto amor echa fuera todos los temores, que no tiene temor de las cosas que vayan a acontecer, no tiene temor de lo que no vaya a adquirir, no tiene temor de no cumplir sus metas, porque de hecho no tiene metas personales, sino que todas se las entrega a Dios para que se cumplan en él. Las metas de Dios, no las del mismo. No tiene temor del porvenir, no tiene temor absolutamente de nada, sino que está tranquilo, confiado en Dios, como dice: en Dios he confiado. ¿Qué temeré? ¿A qué puede hacerme el hombre? O sea que si en Dios se ha confiado, porque se le ha entregado al Señor, no de palabra, no de boca, porque se puede decir con la boca: en Dios he confiado, pero sin embargo, la vida dice otra cosa. La vida habla de banquetes y placeres y deleites, la vida habla de afanes y de turbaciones, la vida habla de disfrutes temporales frente a todas las cosas que el diablo pone en el mundo, como juegos, diversiones, televisión, noticias, cine,
cultura, deporte. La vida habla de todo tipo de ocio. La vida habla de impiedad. La vida habla de pecado. La vida habla de disoluciones, de una vida disoluta. La vida habla de cosas inmundas. Y la vida habla de todo lo que es enemigo de Dios. Pero la boca habla de que confía en Dios. Esta no es la paz del Señor. Esta es la paz del mundo, pero que se le pone nombre del Señor. Es muy distinto cuando la persona entrega todos esos deseos y renuncia a ellos, y no se entrega a ellos, sino que se entrega a conocer a Dios continuamente de día y de noche, y se entrega a buscar la voluntad de Dios y se afana en ello, no en lo que él desea, y no se traza metas ni se traza planes, sino que le pregunta a Dios continuamente qué le quiere, y en eso está tranquilo, porque cuando viene ese deseo del corazón a la presencia de Dios, y cuando a la presencia de Dios sube esa oración, pero que sale desde dentro del corazón verdaderamente, que no se desea nada en la tierra, sino que lo que se vive para Cristo. Cuando viene eso, entonces el Señor envía lo que verdaderamente es de Él, y lo que no es de Él lo envía. Y si el hombre lo tiene en la mente, si de pronto por las cosas que él ve en su alrededor o que él piensa que debe de adquirirlo, pero no lo recibe del Señor, esto será de grande bendición, porque dice que lo que ahora se vive en la carne se debe de vivir en la fe en Cristo Jesús. O sea, que con Cristo se está juntamente crucificado, y ya no debe de vivir el hombre mismo cuando verdaderamente se vive en la fe del Hijo del Hombre, sino que debe de vivir Cristo en el hombre, y lo que se vive en la carne se debe de vivir en la fe en Cristo Jesús, no en lo que busca la carne, no en lo que busca el cuerpo, no en lo que busca el hombre en sus sueños, en sus metas, en sus planes, en sus afanes. Y por eso es que dice que por nada estemos afanosos. ¿Por qué? Porque el afán es de una persona que no tiene su confianza depositada completamente en Dios, sino que vive buscando su propia paz, lo que él considera que le va a dar felicidad, lo que él considera que le va a dar paz. ¿Pero por qué? Porque su mente está en la felicidad temporal, su mente está en la felicidad, en la vida en la tierra, pero el que tiene su mente en la felicidad eterna, el que tiene su mente en la felicidad, en la vida venidera que Dios nos ha prometido, el que tiene su mente en ese cuerpo resucitado de manera gloriosa a la misma imagen de Jesucristo, y en la vida gloriosa que Dios ha prometido, no está buscando una felicidad temporal, sino que está buscando la paz del alma y la perfección de las obras de Dios en su vida, para adquirir con toda su plenitud aquella gloria que Dios prometió, aquella vida eterna que Dios prometió. Y entonces está tranquilo con lo que Dios le dé, y está tranquilo con lo que Dios no le dé. Está tranquilo donde Dios lo pone, y está tranquilo donde Dios, no yendo a donde Dios no lo pone, pero que de pronto pensaba o deseaba de alguna manera ir allí, porque está en un cuerpo y rodeado de muchas cosas de la tierra que llevan a los hombres a confundirse, llevan a los creyentes a confundirse por todas las influencias que hay del mundo. Y así, esta es la paz que se debe de buscar. Y por eso que el salmista decía, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Es dormir en paz, o sea, descansar en paz en lo que Dios me da y en lo que Dios no me da. Como cuando Job recibió todo tipo de males, porque Satanás le pidió a Dios que lo destruyera, le pidió a Dios que le quitara todas sus posesiones, y luego que le enfermara, que le tocara su carne y su cuerpo. Y cuando esto le aconteció a Job, que su mujer le dijo que maldijera a Dios y que se muriera, dice que Job le dijo que como cualquiera de las mujeres fatuas había hablado, y que si recibirían de Dios solamente el bien, y el mal no lo recibiría. ¿Qué quiere decir? Que él recibió con gozo el mal, aunque lo sufrió, aunque vivió el oprobio, vivió el agravio, pero lo recibió con gozo, y esto fue para un beneficio de su alma, esto fue para una paz mayor de su alma, esto fue para una mayor integridad de la que ya tenía, esto fue para una mayor fidelidad, incluso de la que tenía para con Dios, porque vivía en esa verdadera fidelidad. Y cuando esto aconteció, se muestra allí a una persona cuya paz está en lo que el Señor le da,
y en lo que el Señor no le da, aun cuando Dios le quita los bienes que tiene. Y entonces no se turbó, no se confundió, no se preocupó, sino que estuvo tranquilo en el Señor. Pero la mujer estaba turbada y estaba confundida y estaba negando al Señor. Así las personas niegan al Señor con sus obras, niegan al Señor con sus afanes, niegan al Señor con sus turbaciones, niegan al Señor tratando de conquistar su sueño, con sus preocupaciones, porque no me ha venido esto, porque no me ha venido aquello, y hacen una obra para Dios y dicen, es que hay que hacer muchos platos para vender, para pagar las obras, y es que hay que hacer para hacer de pronto la campaña, y es que hay que hacer para adquirir esto que falta, y es que hay que hacer para adquirir esto otro que falta. Estos son los que con sus obras niegan a Dios, diciendo hacer la obra de Dios, porque la obra que es de Dios, Él la hace a través del hombre, y Él da lo que es de la obra. Y así en la vida personal, la vida personal que es de Dios, Dios la mantiene y Dios da lo necesario. Cuando la persona verdaderamente está tranquilo en esa paz, y aunque Dios no envíe nada, aunque Dios no lo lleve a ningún sitio, aunque Dios no haga lo que de pronto piensa Él que debe de hacer, porque lo que el hombre entiende es distinto a la mente de Dios, son distintos los pensamientos, aunque no reciba esto que piensa que debe de recibir, está tranquilo, pero porque ha entregado su tiempo a Dios, no porque ha ocupado el tiempo para sí mismo, y ha entregado su voluntad a Dios en oración, clamándole y suplicándole a Dios que le conceda su perfecta voluntad en todo, y no la del mismo, porque confía más en Dios que en sí mismo, y en sí mismo no confía, sino que desconfía totalmente. Este es el que tiene la verdadera paz, el que no confía en sí mismo, el que confía en lo que Dios pone en su camino. Y aunque Dios le quite a todas las personas, y aunque Dios le quite su lugar, y aunque Dios le quite todo lo que tiene, como a Job, está confiado porque le ha entregado a Dios todas las cosas y se lo ha suplicado, y vive en verdadera y continua incesante oración, vive en verdadera búsqueda del Señor, vive negándose a los deseos vanos y a los deseos temporales y a los placeres y deleites temporales, comiendo lo necesario, vistiendo lo necesario, lo que es necesario, y viviendo para Dios en lo que Dios realmente ha determinado para lo que es celestial. Y cuando esto es así, se está tranquilo con lo que Dios da y con lo que Dios no da. Este es el descansar. En paz, dijo el salmista, me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta es la confianza que da la vida eterna. Esta es la confianza que da paciencia, porque donde no hay paciencia para esperar en Dios todo lo que Dios quiere dar, no vienen los beneficios eternos de Dios, los beneficios del alma, los beneficios espirituales. Por eso es que el Señor dijo que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, porque ella es clave para que Dios cumpla su propósito divino en la vida del hombre. Ella es clave para que Dios haga su perfecta voluntad en el creyente. Ella es clave, esperar absolutamente en todo lo que Dios da, no afanándose en nada en absoluto. Pero esta paciencia no puede venir si la confianza no está en que lo que Dios dé realmente es lo perfecto, y en que lo que no venga, esto también es lo perfecto. Y esto tampoco puede venir si no se busca sin cesar en oración continua, y si no se busca sin cesar en una vida completamente entregada a Dios desde el corazón, con el verdadero anhelo y deseo del corazón, la perfecta voluntad de Dios. Si se vive una vida entregada en placeres y deleites, no puede venir aquella paciencia, no puede venir aquella confianza en Dios, sino que viene una falsa confianza, la que sale de la boca, y la que pronuncia palabras que no se pueden cumplir, la que pronuncia palabras tales como en Dios confío, la que pronuncia palabras tales como Dios es nuestra fuerza, el Señor tiene control de todo, como dicen, tiene control de todo el Señor. ¿Y por qué entonces se afana el hombre en sus propios planes y en sus propias obras y en sus propios pensamientos? Entonces, ¿cómo es que Dios tiene control de todo? El Señor solamente tiene control en aquellas cosas de aquellos que entregan todos sus pensamientos y todos sus planes y todos sus sueños a Dios, y no buscan nada, sino que están tranquilos en la perfecta voluntad de Dios en sus vidas, y que le entregan todo al Señor, pero no de boca, sino en hechos y en verdad, en espíritu, en alma y en cuerpo, deseándolo, amándolo
porque ese es espíritu y alma, y en cuerpo actuando en ello, actuando sin cesar en ayuno, sin cesar en oración, sin cesar en búsqueda de la presencia del Señor, sin cesar en la comunión con Dios y no en la comunión con el mundo, no en la comunión con la gente que errada va y extraviada va de la voluntad del Señor, y va errante y extraviada y va distante del camino de Dios, no en la comunión con las personas, sino en la comunión con el Señor, en una vida entregada completamente. Estos son los que verdaderamente tienen la verdadera paz, y de ellos tiene el Señor sumo cuidado, y de ellos tiene el Señor total control, y en sus cosas tiene el Señor el verdadero control. Pero los que no viven así, sino que solamente saben decir es que Dios tiene el control de todo, pero ellos tomaron control de sus vidas, y sus vidas son mundanales, inclinadas a todo tipo de vanidad. Entonces son los que viven celebrando fiestas, viven celebrando sus días, viven buscando lo del cuerpo, viven afanados en turbaciones, viven en todo lo que es temporal, viven deleitándose en la paz que busca el hombre por sí mismo, pero sin embargo después hablan la boca y dicen que Dios tiene control de todo. No es el Dios verdadero, es el Dios de sus imaginaciones, es el Dios ellos mismos. El Dios mismo que el hombre mismo se hace en sí mismo, o sea, él mismo se pone como Dios, pero se lo atribuye a Dios, porque lo que él siente, lo que él piensa, lo que él busca, en lo que él se afana, esto se lo atribuye a Dios y dice, Dios tiene control de todo. No, la misma persona la que tiene el control, de allí está Dios lejos, porque la paz del Señor no es para el que busca su propia paz, porque si el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Quiere decir que si el hombre se da esa paz buscándola por lo que él desea en su cuerpo, y si el mundo, o sea, los deseos del cuerpo, el cumplimiento de los deseos temporales, los placeres y deleites, todo lo cual es el mundo, da esa paz, la de Dios no viene, porque si el Señor dice que no como el mundo la da, yo la doy, ¿qué quiere decir? Que si el mundo la da, ya el Señor no la da, porque ya tiene su propia paz. Así como cuando dice de los ricos y de los que están saciados, que le dice, ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo, y de los que están saciados, porque tendréis hambre. ¿Qué quiere decir? Que lo que el hombre recibe por sí mismo, buscando su propio propósito, aunque le diga ser de Dios, porque no se entrega a Dios en una vida esmerada continuamente y sin cesar, y porque no entrega a Dios no solo sus pensamientos y su voluntad, sino su cuerpo para hacerlo de Dios y vivir en la comunión con Dios. Y cuando adquiere todo lo de él mismo, entonces ya Dios no le da lo del Señor, porque ya tiene lo que él buscó, aunque le ponga nombre de Dios. Esto es una falsa paz. Esta es la paz que el hombre mismo se da. Este es el descanso que el hombre mismo se da. Pero su alma no va descansada, su cuerpo va descansado, sus sueños van descansados, sus pensamientos van descansados, sus planes van descansados en sus afanes y en sus disfrutes, pero su alma va turbada, y su alma va agotada, y su alma va hambrienta y va sedienta, porque el estado del alma no se puede conocer ni entender en el cuerpo. Este solo se puede entender cuando esa alma sale del cuerpo, cuando esa alma que se deleitó en todo lo que buscó, y que conquistó todo lo que quiso, y que se afanó en todo lo que buscó, y en todas las obras que hizo, aunque dijeran ser de Dios, pero que no se la entregó a Dios completamente, cuando esa alma sale del cuerpo, sale cansada, como que nunca ha bebido, como que nunca ha comido, como que nunca ha descansado, y con todo ese cansancio, con toda esa hambre y con toda esa sed, debe de descender al infierno, al lugar de los que nunca descansaron en el Señor, de los que nunca comieron del Señor y de los que nunca bebieron del Señor. Esta es la falsa paz, y esta falsa paz recibe tormento eterno, pero la verdadera recibe gozo eterno, recibe descanso eterno, recibe galardón eterno, como dice acerca del hombre que engendra muchos hijos y vive 100 años, vive muchos años, engendra 100 hijos, vive muchos años, y dice, su alma no se sació del bien, y también careció de sepultura. O sea, buscó la paz del cuerpo, la paz externa, la paz en lo que deseaba, la paz en lo que él mismo se prometió y lo que él mismo se estableció y se trazó como meta. Su alma no se sació su cuerpo, se saciaron sus deseos, se saciaron sus pensamientos, pero su alma nunca pudo ser saciada, y también careció de la sepultura del hombre natural, porque el hombre natural
es el que vive haciendo esto. El hombre nacido de carne y de sangre, nacido de mujer, nacido de Adán, corto de días y hastiado de sinsabores, es el que vive haciendo esto y vive de esa manera. Este no se puede saciar del bien, que es aquello que da Dios y aquello que no da Dios. El que vive en la paz del Señor es el que recibe ese bien, pero el que no, su alma no se sacia del bien y carece de sepultura porque nunca se nacerá al hombre natural. Este es el hombre natural que vive, y cuando la persona vive conforme a ese hombre natural, cuando sale, como no ha nacido de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos, porque el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, y el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El pensamiento que entra en el reino de Dios es que descansa en la perfecta voluntad de Dios, pero porque la busca sin cesar. En ello se afana y en ello se esfuerza y en ello se agota, pero su alma recibe el verdadero descanso y en paz se acuesta y en paz duerme, porque solo Dios lo hace vivir confiado para una vida gloriosa, enriquecida en gran manera y eternamente con Dios por todos los siglos. Gloria a Dios.